Hace 1 año y medio, 2 años, después del estallido, el senador Jaime Quintana publicó un libro que me llegó en su momento y lo miré, no lo leí completo, pero lo miré con atención, se llamaba Sírvase Conectar. Y me llamó la atención que un senador, que tiene las labores propias del legislador, estar encima sobre los proyectos de ley y su tramitación, que esté en análisis de la actualidad mirada también con más profundidad. Me pareció interesante. Dije, bueno, el senador Quintana. Y ahora sorprende con un libro que tiene algo también, a mi juicio, el mismo tono, que es a partir de un hecho que ocurre todos los días y que es de mucha preocupación de los chilenos y las chilenas, intentar una suerte de ensayo, si se quiere, más profundo y también con un título, el Sírvase Conectar era de la radio chilena antigua, los más jóvenes no se acordarán, al toque de gong Sírvase Conectar, esto es Perdiendo el Control, también que es de una canción de rock argentino. Jaime Quintana está con nosotros. Jaime Quintana, senador por la región de la Araucanía, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías, un agrado como siempre. Muchas gracias. Bueno, Perdiendo el Control es muy sugerente como título, porque es radiografía de la seguridad pública en Chile. Si yo voy a leer un libro de un senador que me hace una radiografía de la seguridad pública en Chile y el título es Perdiendo el Control, yo no voy a dormir también esta noche, no voy a quedar muy contento ni muy tranquilo de que vamos mejorando. ¿Usted realmente cree que se está perdiendo o que está medio perdido el control? Bueno, esa pregunta me la han hecho harto este último tiempo. Primero yo quisiera compartir que yo, antes de dedicarme a la política, bueno, soy profesor de lenguaje, licenciado en letras y estudié literatura. Entonces, ahí hay algunos trucos. Bueno, esto lo he hecho siempre, cuando joven quería ser dramaturgo. No digo que esto necesariamente sea un drama. Pero, mira, me han preguntado por el gerundio, porque, claro, el título está en movimiento, algo que está ocurriendo, estamos perdiendo el control, es un proceso, como que se nos va de las manos. Yo me vi tentado, quiero decirte, Matías, en un momento a ponerle, perdimos el control, pero siempre me resistí a que no hubiera nada que hacer. A ratos me pasa, porque siento que esta disputa permanente entre un sector relativista, un sector, no es toda la izquierda ni la centroizquierda, por un lado, y un sector del populismo penal por otro, que eso es real, y no es solo un aumento de pena, es una discusión cotidiana. En ambos casos es el camino fácil, es la no respuesta, es paralizarnos, y esa es una de las conclusiones que yo saco. Entonces, perdiendo el control tiene que ver con algo que todavía no podemos jugar. El partido no está jugado entero y todavía no podemos jugar por revertir esta situación en donde, no sé, hay datos que yo comparto ahí que son recientes. Chile hoy día es, en América, en consumo de cocaína, es superado solo por Estados Unidos. Entonces, cuando a veces intentan algunos plantear esta discusión como si se tratara de un delito en lugar no habitado, los abogados que nos están escuchando saben perfectamente que es un delito que ocurre, pero no de muy frecuente ocurrencia. En cambio, aquí estamos hablando de una situación completamente masificada en el país, el consumo, y junto con ello, seamos francos, el que consume rara vez denuncia, y junto con ello, todo lo que son las disputas territoriales, incluso más atrás, los controladores 3.0, que son los invisibles, según palabras de la propia policía, con quienes también me reuní para tener más precisión en este libro. Senador Quintana, en este libro de radiografía que tiene varios capítulos y temáticas, se pasea por ciberseguridad, narcotráfico, lo que tenga que ver con inmigración también está tocado en algún punto, los medios de comunicación y la labor que tienen. ¿Por qué no nos cuenta usted cuáles son los macrotítulos o los macrotítulos que este tema tiene hoy en Chile para poder ser abordado? ¿Dónde hay que poner los focos? Sí, el primer capítulo es un capítulo introductorio, no es sencillo porque tiene harto dato, harta conversación de juristas, profesores de derecho penal, ¿no es cierto? Se llama Usurpación, que es básicamente decir, mire, a propósito de un proyecto que está en discusión en la Cámara, si ese proyecto se aprobara, a propósito también del conflicto en la Araucanía, es como decirle, ¿sabe qué? Los usurpados de mediados del siglo XIX ahora van a pasar a ser los usurpadores, mapuche, léase. Eso es reescribir la historia. Eso lo pongo como autocrítica de lo que hace el Congreso. Capítulo 2, yo diría que el más denso, para mi punto es el más importante, denso porque yo hago un análisis comparativo ahí de dos documentos en policía, del acuerdo por la seguridad pública 2018, presidente Piñera, en lo que es relativo a la reforma Carabineros fundamentalmente, y también a la PDI,
Y, por otro lado, el documento para la reforma, que fue una convocatoria que hizo Felipe Herbó, en ese entonces presidente de la Comisión de Seguridad, a un grupo de especialistas. El primero es pre-estallido y el segundo es post-estallido. Por eso a mí me interesa mucho el planteamiento que hizo el presidente Boric en algún momento de un acuerdo nacional por la seguridad pública, porque yo siento que con estos dos documentos que analizo es probable que nos quedemos cortos. El tercer capítulo, ciberseguridad de papel, le llamo yo, Sí. Porque en el fondo, bueno, ¿con qué nos quedamos? Con la política nacional de ciberseguridad definida por la presidenta Bachelet en 2017, se avanzó poco en ese gobierno, hay que decirlo también, en el año que tuvo la presidenta Bachelet para avanzar, salvo se definió en el papel, pero no se hizo más, el gobierno del presidente Piñera prácticamente nada, y yo he llamado la atención, lo conversaba con la ministra Siches, ella tiene claridad de que este año vence justamente el quinquenio proyectado. Hay cosas que no hicimos y que vamos a tener que ponernos al día. El senador Kenneth Pugh ha sido una pulga en la oreja para los actores del cibercrimen y de las cosas que hay que ir poniendo al día en esta materia. Capítulo cuarto es armas para el narcotráfico. Aquí se nos juntan dos mega industrias. Claro, y ahí yo analizo las ventajas comparativas que tiene nuestro país, no solo lo que ocurre en la frontera norte, donde tenemos 1.100 o 1.200 kilómetros de frontera con el país número 2 y 3 productores del mundo, si sacamos Colombia, que está más al norte, me refiero a Perú y Bolivia. Y todo lo que está pasando hoy día, donde Chile ya no es un país de consumo, perdón, no es un país de paso, sí es un país de consumo, sí es un país de laboratorio, de droga de síntesis, de procesamiento, y de embarque casi como cualquier producto tradicional a través de los puertos chilenos. Yo comparo peligrosamente, esto es, o penosamente más bien dicho, con lo que pasa con Ecuador, que está teniendo un rol muy similar, con matanzas en las cárceles, con embarque en los puertos, en fin, algo que empezó a notarse mucho después de los acuerdos de paz de Colombia. Por eso hay que mirar todo lo que pasa en la región. Yo le he dicho a la canciller, mire canciller, está muy bien lo que ha planteado el presidente de una vocación latinoamericanista, pero eso también tiene que ir de la mano con pedirle a los otros actores de la región colaboración para el control del narcotráfico. Y los últimos capítulos, brevemente, institucionalidad. Ahí yo tengo también esperanza en lo que puede hacer este gobierno con las indicaciones para la discusión en particular del ministerio que crea un órgano especial, que es el Ministerio de Seguridad Pública. Separar del Ministerio del Interior. Claro, porque el Ministerio del Interior tiene las tareas políticas, tiene la coordinación, tiene el tema de migraciones, tiene los temas de desarrollo regional, tiene muchas tareas. Y yo creo que eso pudiera andar bien. Y el último capítulo es, bueno, entre el miedo y la esperanza, que es un análisis comparativo también de lo que fue la propuesta de José Antonio Kast y del presidente Boric en los que pasaron la segunda vuelta. Hay una zanja entre dos programas, digo también, en uno de los apartados. Senador Quintana, la inteligencia cruza todos estos capítulos, la inteligencia como método preventivo o investigativo, si se quiere, para perseguir a estas bandas. ¿Cómo ve usted en toda esta radiografía que hace que opere la inteligencia delictual en nuestro país? O sea, yo creo que tú te aproximas por lo menos lo que es la dimensión correcta de la inteligencia, como es mirar cuáles son las amenazas que tenemos, y eso desde que parte la civilización humana en el mundo. Siempre en los primeros emplazamientos humanos uno dice ya, la tribu decía que está en tal lugar, bueno, representa un peligro, cuáles son las fortalezas, en qué me puede amenazar, en qué momento podemos colisionar. Y yo siento que esa reflexión, bueno, en Chile no está. Incluso yo en esto soy pudoroso y hasta por razones de soberanía nacional, trato de no opinar mucho, pero claramente tenemos una inteligencia residual, que es la que hace la Fuerza Armada, pero que también le sirve a la policía, y la policial muy al debe, y por eso, bueno, no podemos encontrar los responsables de muchos hechos graves en la Araucanía, en la zona norte del país, en la zona sur de Santiago, ahora en la zona sur de Chile también, o más al sur de la Araucanía. Yo creo que la inteligencia está muy al debe, y eso significa por eso me detengo mucho en el capítulo policía. Esto es con Carabineros. La crítica que le hago al presidente Piñera en su reforma es que fue una reforma que solo estaba presente en la cabeza de los mandos. Ahí había claridad, pero no en la tropa. Esto se hace con los 60.000 hombres y mujeres. O sea, de partida hay que mejorar remuneración. Se lo dije ahí a quienes me acompañaron en el lanzamiento hace 10 días atrás. Mejorar remuneraciones. Los turnos en Carabineros, fundamentalmente, porque los turnos de la PDI se mejoraron hace 3 años atrás, son turnos extenuantes, en algunos casos guardias inhumanas. Y eso hay que cambiarlo. Ley de planta. Esto nos va a salir caro, pero tenemos que entrar a picar en lo que pasa en las policías, y eso no significa ni refundación, más bien reorganización.
Sí, lo que vimos es que estamos en cifras récord de renuncias voluntarias de carabineros en los oficiales y suboficiales respecto de años anteriores. Y eso aparentemente despierta cierta alarma en la policía porque los turnos, los pagos, la valorización social con las policías estamos al debe aparentemente. ¿Usted comparte ese juicio? Sí, yo lo comparto y tenemos en los últimos 2 o 3 años, en realidad después del estallido, una baja ostensible cercana al 70%. Cayeron las postulaciones a carabineros fundamentalmente. Aumentaron un poco la PDI, pero carabineros cayeron peligrosamente. Le entendí al presidente el otro día que dijo que para la tranquilidad de todos los chilenos los cupos estaban completos en la policía. ¿Entendí mal? Me pareció escuchárselo al presidente. Sí, yo creo que sí, pero el problema es que estos son tradicionalmente procesos de selección. Entonces tú vas a tener un reclutamiento que no necesariamente es el más idóneo, porque va a estar muy calzado el postulante con el cupo asignado. Y otra de las razones que hay en este atractivo afuera, digamos, de la institución, extramuros de Carabineros, es lo que pasa con la seguridad privada. Yo también le destino en la parte final del capítulo policía, porque con Insulza intentamos hacerlo los últimos 2 años del gobierno del presidente Piñera, retomar un poco una discusión que también venía del tiempo de Bachelet 1, hace muchos años, que no se ha hablado de seguridad privada, y te aseguro que toda la tecnología, codificación, todo lo que el encriptado, ¿no es cierto?, de información, eso ha cambiado mucho. El avance tecnológico nos sitúa ya en otro paradigma, y ahí estamos muy al debe. Y claro, eso está creciendo y eso está traccionando a muchos carabineros a que abandonen la fila a los 20 años en circunstancias que quisiéramos tenerlo. Lo mismo en la PDI hasta los 32 años, porque si no es una pérdida neta de experiencia. Sí, 20 años se entiende 20 años de servicio o 30 años de servicio, no de edad. No, de servicio. Y cuando uno saca a la gente muy tempranamente, interrumpe carrera, pero también genera una pérdida que se nota hacia abajo. Y, por ejemplo, en Carabineros, el ascenso es tardío, a diferencia de Ejército, donde un coronel está a una edad relativamente joven porque hay un sistema de planta más adecuado. Y acá hay que poner recursos para las dos instituciones policiales. Senador Quintana, menciona también en este libro, es más, dice que cuando está por entrar a imprenta ya está el tema de la inmigración muy fuerte, hay una crisis, ¿no es cierto?, de inmigración. La inmigración ha traído muchísimas cosas muy buenas, todos lo sabemos, pero una variable negativa es que, y lo hemos leído en las últimas semanas, es que han ingresado algunas bandas que aparentemente están desbordando algunas zonas de nuestro país, incluso la justicia. Estuvo parada aquí ayer la vocera de la Corte Suprema y nos contaba al aire en el programa lo que están viviendo algunos fiscales y jueces amenazados por estas bandas extranjeras, el famoso Tren de Aragua y otras. ¿Cómo ha cambiado el delito o la inseguridad con la entrada de estas bandas internacionales de delincuentes, para que la redundancia? Bueno, esto, Matías, también se traduce en la cantidad de internos que hoy día tenemos. El dato, por lo menos hasta febrero, cuando yo terminé de escribir este libro, datos oficiales del Ministerio Público, muchos de ellos, es que habían 2.000 personas privadas de libertad que pertenecían a bandas de narcotráfico. 2.000. Y de esos 2.000 internos, el 75% son personas de origen chileno y el 25%, una no despreciable cantidad, son extranjeros. Y por lo tanto aquí ha habido errores también de la política, cuando el presidente va a Cúcuta, el presidente Piñera va a Cúcuta y hace esta invitación, evidentemente eso tuvo efecto, y también cuando en mi sector miramos esto solo con compasión y con poca razón, porque el tema migratorio es un tema humano, por supuesto derecho humano, a los niños tú no les puedes sacrificar, tiene que haber una reunificación familiar, los niños tienen todos los derechos en la frontera. El tema es que, claro, aquí se hizo una extensión, una invitación abierta, y yo creo que esto... ¿Ha habido mucho buenismo de parte de sus sectores para abrirse a la inmigración? Yo creo que hubo un buenismo y creo que ahí nuestro sector se anduvo equivocando. Le echamos solo la culpa a Piñera, que tiene una culpa también natural de esto, porque él fue a buscarlo. Pero creo que incluso el propio director Taller, actual director Taller, que fue a la comisión otro día, estábamos los 5 miembros transversalmente en la Comisión de Relaciones Exteriores que presido, y él nos señalaba la cantidad de trámites paralizados que tenía su servicio. Y por supuesto también algunas cosas que ameritan un cambio legislativo, porque hoy día hay
todavía Chile libre en algunos casos para el ingreso a nuestro país. Cambios legislativos como, por ejemplo, poder expulsar en un catálogo más amplio de delitos a aquellos extranjeros que estén hoy día detenidos o presos, para poder expulsarlos y que no que cumplan toda la condena en nuestro país, porque sabemos que operan desde las cárceles. O sea, claro, el dato que nos daba Taller es de en los últimos 2 o 3 años, sí, después de la pandemia, 179.000 personas con ingreso ilegal, y de las cuales menos de 800 están con un proceso de expulsión porque, porque el Ministerio, la fiscal, PDI ya ha iniciado los procesos y ha acreditado que son personas que están delinquiendo en Chile. Solo 800. Ahora la pregunta es, esa otra diferencia de 160.000 más, ¿acaso son personas todas que tienen un contrato de trabajo y tenían todas las condiciones visadas en ambos países para ingresar al país? Y la verdad es que eso no es así. Entonces ahí se requiere un trabajo más riguroso y yo entiendo que eso es lo que está haciendo la Dirección de Extranjería del Ministerio del Interior. Jaime Quintana, por último, usted como senador de la Araucanía le pone un ojo particular a lo que allí ocurre. Y estamos viviendo estos 2 últimos días un verdadero torbellino informativo, político, judicial, como quiera ser, respecto a Yaitul, nombre propio del foco del conflicto, de todas estas miradas, ¿no? ¿Cómo ve usted la acción del gobierno en cuanto a ampliar querellas ya existentes que se puede aplicar a la Ley de Seguridad del Estado después de las amenazas directas y no veladas, sino que explícitas que hace Yaitul al Estado de Chile? Yo creo que la ministra Isquia Sichel en esto ha sido bastante clara. Se ha dicho que aquí el gobierno se dio una vuelta de carnero. Yo no lo veo tan así, más allá de que finalmente terminó sumándose a la querella, pero finalmente el fondo lo que planteó es lo mismo que dijo el día lunes, cuando señaló que en virtud de querellas del 2018 y 2019, por ley de seguridad del Estado, se podría iniciar la persecución. Es muy similar a lo que dijo el fiscal nacional. Lo que pasa es que ese también es, en mi opinión, el tema de la discusión del populismo penal no es solo cuando uno propone aumentar penas, es también cuando generamos una discusión que no es sustantiva. O sea, sí, perseguir ideas está bien, pero creo que debiéramos concentrar la energía como país en perseguir, en buscar primero las condenas y en perseguir a quienes ejercen violencia en contra de personas inocentes. Sí, y como que nos conformamos con perseguir ideas. Pero la señal política que da un gobierno que a un hecho similar de Héctor Yaitul hace un tiempo le denominaban opiniones, ideas, y por eso entonces no era perseguible, y ahora entonces sí amerita ampliar querellas, y son actos violentos y repudiables, como lo dijo el presidente de la República hoy. Ahí hay un cambio importante de concepto y también de señal política, de decir, esto no lo vamos a dejar pasar. Y por eso yo, si tuviera que quedarme con una mirada, me quedo con la mirada inicial del gobierno. Creo que es coherente, sobre todo cuando lo que uno ve en el interior es que el esfuerzo está dado por perseguir o por lograr condenas y por perseguir a quienes ejercen violencia. Porque, claro, puede haber personajes, ¿no es cierto?, que están permanentemente haciendo amenaza o al límite de lo mismo, pero, insisto, una cosa son los delitos de sangre, y ahí es donde yo quisiera que pusiéramos toda la fuerza, toda la energía y toda la eficacia. ¿Y cuánto está ganando, entrando a la Araucanía propiamente, cuánto terreno está ganando? No sé si usted vio o escuchó o leyó, porque hay versiones distintas, las entrevistas a Yaitul, y lo que plantea es acumulación de fuerza, sabotaje, acciones muy violentas plantea para conseguir sus objetivos políticos. ¿Cuánto terreno ha ganado en las comunidades y en ese sector ese discurso, esa forma de actuar, la que plantea Yaitul? Mira, lo que pasa es que si hay una característica del mundo mapuche y del mundo indígena en general, es que hay una atomización, hay una diversidad de liderazgo dirigente, y Yaitul es uno, que un discurso político, digamos, que puede ser responsable de los sabotajes. Eso no lo sabemos, eso tendrá que determinar la justicia. Yo insisto, creo que el Ministerio Público, como ente autónomo, no necesitaba, salvo para la persecución por seguridad del Estado, necesitaba el inicio del Ejecutivo y ya se encontró el camino. Pero hay un conjunto de delitos que tú puedes acumular para perseguir, y se ha hecho sí. El propio fiscal regional de la Araucanía estos días señalaba que hay un aumento importante de condenas. Entonces, yo te insisto, concentrémonos en eso, lo que está haciendo la Fiscalía de la Araucanía para cualquier hecho de violencia, más que, insisto, el camino fácil de perseguir declaraciones, por muy amenazantes que éstas sean.
Jaime Quintana, Perdiendo el control, radiografía de la seguridad pública chilena, editorial Catalonia, libro recién lanzado. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que esté muy bien. Mucho gusto, Matías. Chao, gracias. Muy Como siempre, un gusto.